Cuando encuentran un símbolo en Apocalipsis, lo primero que deben preguntarse es, ¿de dónde viene ese símbolo? ¿De dónde viene ese símbolo? Y lo más probable es que ese símbolo en Apocalipsis ha aparecido en otra parte de la Biblia anteriormente. Y ustedes quieren conseguir a dónde se encuentra originalmente ese símbolo y en qué otras partes de la Biblia se encuentra después que surgió originalmente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? A través de dos formas. Uno, usamos las referencias marginales de nuestra Biblia. ¿Saben lo que son las referencias marginales, verdad? Ustedes encuentran en el centro de la Biblia mía, tengo referencias marginales muy buenas, en algunas están al pie de página, en otras están en los márgenes. Esas referencias marginales no fueron puestas allí de adorno. Juegan una función muy importante, aunque la mayoría de la gente nunca las usa. De que cuando encuentran una referencia marginal, por ejemplo, encuentran en el texto la letra C. Eso significa que ustedes van a la C que encuentran en el margen. Y esa C les va a mandar a otros versículos a donde se usa esa frase o a donde se usa ese símbolo. Y muchas veces ir a esos otros lugares nos va a explicar qué significa el símbolo en el libro de Apocalipsis. Ahora, usemos un ejemplo para que podamos entender este principio de que debemos buscar la fuente de los símbolos. Apocalipsis 7. Que es la sección sobre los sellos. En el versículo 1, después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Hablando de que nunca va a soplar el viento sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre los árboles literales. No. Porque Apocalipsis está hablando en lenguaje ¿qué? Simbólico. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa un árbol? ¿Qué representa un árbol? Porque el árbol es un símbolo. Ahora, ¿cómo sabemos qué representa el árbol? En el margen de mi Biblia, me dice que yo debo regresar al Salmo 1. Así que yo vuelvo al Salmo 1. Y dicho sea de paso, mientras están buscando el Salmo 1, el segundo lugar donde ustedes buscan los significados de los símbolos es en una concordancia bíblica. Es una herramienta valiosísima, una concordancia. Porque si ustedes quieren saber qué es un árbol, qué representa un árbol, ¿saben lo que van? A la concordancia y buscan en la concordancia, en orden alfabético, la palabra árbol. Y les va a dar todos los lugares en la Biblia a donde se usa la palabra árbol. ¡Qué tremenda fuente de información! Ahora, en el Salmo 1 nos dice que representa un árbol. Dice en el Salmo 1 y el versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y ahora con qué se compara esa clase de personas? Ustedes lo saben, lo han leído muchas veces. Dice en el versículo 3, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué representa un árbol simbólicamente? Representa a los hijos de Dios que meditan en su ley y que siguen los caminos del Señor. Así que nuestro primer principio es buscar ¿qué cosa? La fuente, el lugar de donde vienen los símbolos y otros lugares a donde se usan los mismos símbolos. Vamos a usar otro ejemplo. El mar. Y ustedes saben, ese es facilito. ¿Qué significa el mar en la Escritura? Inmediatamente saben, son muchedumbres. ¿De qué clase de gente? ¿Buena o mala? Mala. ¿Saben que el texto clave para entender las aguas no se encuentra? El mar, de aquí de Apocalipsis 7.1, no se encuentra en Apocalipsis 17.15. Porque en Apocalipsis 17.15 habla de un río. Y la ramera está sentada en las aguas del río.
Pero aquí en Apocalipsis 7:1 habla del mar. Ahora, ¿cómo sabemos qué representa el mar? ¿Cómo interpretamos esa palabra mar? ¿Creen ustedes que sería bueno buscar otras partes donde se usa simbólicamente la palabra mar? ¿Creen que sería buena idea? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Buscamos las referencias marginales. Y si no hay, una concordancia. Les estoy enseñando cómo hacerlo. Así el próximo año no tienen que invitarme ya. Porque ustedes mismos lo van a hacer. Van a decir, no necesitamos al pastor Bor. Ahora, ¿cuál es el texto clave para entender el mar? Bueno, si ustedes buscan una concordancia, encontrarán un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 17. Y podría dar muchas más ilustraciones, pero esta será la última ilustración sobre este primer principio, de buscar la fuente de los símbolos. Otros textos que explican qué representa el símbolo. Noten lo que dice Isaías 17, el versículo 12 y el versículo 13. Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar. ¿A qué se compara el estruendo de la mar? ¿Con qué? Con muchos pueblos. Exactamente. Y luego dice, y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Es decir, que las muchas aguas representan el estruendo y el murmullo que hacen pueblos, naciones y lenguas. Ahí está la palabra mar. Ahora, ¿es importante entonces usar las referencias marginales? Un ejemplo de una referencia marginal. Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis, el capítulo 15. Y noten lo que dice el versículo 3. Está hablando de los 144,000 redimidos. Y dice en el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, si ustedes miran el margen, ¿a dónde les manda el margen? Si ustedes tienen una Biblia con referencias marginales. ¿A dónde? Éxodo 15:1. Déjenme preguntarle, ¿ustedes creen que van a entender mejor el cántico de Moisés y del Cordero si ustedes vuelven a donde se encuentra el cántico de Moisés? ¿Sí? ¿O creen que nada más van a ver Apocalipsis? El cántico de Moisés y del Cordero. Eso significa tal y tal. No, señor. Para entender qué es el cántico del Cordero, hay que entender el cántico de quién. De Moisés. Hay que regresar a la fuente del símbolo. Yo le digo, hay más de 500 símbolos en Apocalipsis que vienen de otras partes del Antiguo Testamento y de otras partes de la Biblia. Ahora, hay 4 fuentes especiales que tienen que estudiar a diestra y a siniestra, fuentes de símbolos. Les voy a mencionar cuáles son. En primer lugar, deben saturarse en el santuario. Deben entender el santuario a diestra y a siniestra porque el libro de Apocalipsis está saturado del santuario. Si ustedes no entienden el santuario, no van a entender Apocalipsis. Así de sencillo es. Por eso es que las iglesias no adventistas no entienden ni Apocalipsis ni el santuario. Porque Apocalipsis y el santuario van ¿qué? Enlazados. ¿Saben ustedes que cada escena introductoria de Apocalipsis empieza con una visión del santuario? Pero todo se basa en el santuario. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, el santuario es el centro. Tienen que entender el santuario. Segunda fuente que deben entender, pero a diestra y a siniestra, la historia del profeta Elías. El libro de Apocalipsis está saturado de simbología de la historia de Elías. Así que ustedes tienen que entender a Elías a diestra y a siniestra. Tienen que desayunar, almorzar y cenar con Elías. Y con el santuario. Tercero, el éxodo de Israel de Egipto. El libro de Apocalipsis está saturado de símbolos y referencias al éxodo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de la mujer que huye de la presencia de la serpiente al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, donde es alimentada por 3 años y medio. ¿De dónde viene esa terminología?
¿Quién fue el que tuvo que huir de la presencia de una mujer apóstata? Y Dios le había preparado un lugar a donde lo alimentó sobrenaturalmente por 3 años y medio literales. Elías. Pero noten que dice que Dios le dio a la mujer 2 alas de grande águila. ¿De dónde viene eso? Viene de Deuteronomio 32, donde Dios dice que cuando sacó a su pueblo de Egipto, los colocó en alas de grande águila para sacarlos de Egipto. ¿Ve? Así que hay que entender la simbología de la historia del éxodo de Egipto. Y en cuarto lugar, la fuente más usada en Apocalipsis es la historia del éxodo de Israel de Babilonia después del cautiverio.